Muy buenos días. El tema a tratar hoy es la relación de la comunicación con el lenguaje, la lengua y el habla. La comunicación. Comunicar significa transmitir la información, es decir, entrar en contacto con otra persona para hacerle partícipe de lo que poseemos. Como ejemplo tenemos conocimientos, estados de ánimo, interés, deseos, etc. Se realiza a través de instrumentos y medios muy variados. Vamos a ver brevemente un concepto de cada uno de ellos para poder establecer una relación entre ellos. Lenguaje. El lenguaje indica una característica común al hombre y a los animales para expresar sus experiencias y comunicarlas a los otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Por su parte, los animales se comunican a través de signos sonoros y corporales, que en muchos casos distan de ser sencillos. Lengua. Una lengua por su parte es un código, es decir, un conjunto de señales sonoras y las reglas que sirven para combinar estas señales y producir un inventario infinito de mensajes. Por ejemplo, el castellano, el inglés, el catalán o el swahili. Esto es una serie de morfemas que combinan de determinada manera para formar palabras y las reglas de que se sirve la lengua en cuestión para formar sintagmas, oraciones y textos. Saliéndonos del tecnicismos lingüísticos, una lengua es un idioma, cualquier idioma. Habla. El habla es la materialización individual de los pensamientos de una persona. Es la manera en que cada individuo usa la lengua. Así, el habla caracteriza la conducta lingüística de un hablante individual. Por lo tanto, expresa lo que somos. Es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de cada individuo, de acuerdo con su estilo propio y personal. Lenguaje y comunicación. Lenguaje igual facultad humana de comunicación. Lenguaje es un componente indispensable de la cultura. Su génesis y su desarrollo solo pueden ser estudiados en relación con la evolución histórica social. Por lo tanto, el lenguaje es la herramienta material del pensamiento. Sin las palabras el hombre no puede pensar racionalmente. Lengua y comunicación. Lengua igual convención social de un sistema supeditada a la geografía. La lengua sirve para poner en escena el pensamiento mediante el conocimiento y la formación intelectual y colectiva del ser humano. Lengua o idioma, sistema de signos lingüísticos o vocales que usa una comunidad determinada para expresar sus ideas, pensamientos, etc. Lengua española, inglesa, latina. Habla y comunicación. Habla igual expresión individual de la lengua. No todas las personas hablan igual, aunque habiten dentro de una misma región. Cada persona conserva siempre algo que le es propio y la distingue de las demás. Uso particular de los hablantes hacen de la lengua. Ejemplo, el habla de Hugo, de María, etc. El hombre tiene la maravillosa capacidad de articular y desarrollar códigos que le permiten construir razonamientos y expresarlos de distintas formas para comunicarse con sus semejantes. Esto es lo que conocemos como lenguaje. Dichos códigos se expresan principalmente mediante la escritura y la voz. Algunos son tan complejos que se agrupan en bloques conocidos como lenguas y sus diversas variantes dialectales. En el mundo se hablan alrededor de 6.000 lenguas. La lengua más hablada en el mundo es el chino mandarín. Actualmente lo hablan 836 millones de personas. En Europa, por ejemplo, se hablan tantas lenguas como países existen en el continente. Cavar. Domo arigato. Excuse me, what time is it? Intlacentia intonatio. Of Biedersen. Jana, Dul, Set, Net, Da Sol, Yo Sol.
¿Sabes que hay palabras que llegan a parecerse mucho entre una lengua y otra? Esto es porque ninguna lengua está aislada, sino que se relaciona con muchas otras. Las lenguas emparentan unas con otras y en algunos casos su uso se difunde por otros países. Por ejemplo, durante la Edad Media, el castellano, derivado del latín y emparentado con lenguas como el francés y el italiano, era un dialecto que se hablaba en la región de Cantabria, en España. Después de que los musulmanes fueron expulsados de la península ibérica, el castellano se impuso como lengua oficial en el territorio. Con el descubrimiento de América, esta lengua se difundió por Asia, América Central y América del Sur. En el último siglo, el español, como también se llama a esta lengua, se ha ido extendiendo al sur de los Estados Unidos debido a la constante inmigración de trabajadores latinoamericanos. Se estima que para el año 2025, el número de personas que habla español será superior al número de quienes hablan inglés. Alguien dijo alguna vez: la frontera de mi lenguaje es mi propia frontera. Y de algún modo tenía razón. El lenguaje es el reflejo del mundo y cada lengua es también el reflejo de los hombres y su cultura. Por ejemplo, a lo largo de miles de años, los esquimales han aprendido a distinguir hasta 10 tonos de blanco y tienen una palabra para nombrar a cada uno de ellos. Eso dice mucho acerca del modo en que los esquimales ven el mundo, ¿no les parece? Además, como todas las cosas humanas, las lenguas jamás están quietas. Las lenguas se renuevan, se extienden y se transforman con el paso del tiempo. Pero también es cierto que las lenguas, como los hombres y las culturas, pueden morir. Este es el caso de muchas lenguas indígenas que empiezan a caer en desuso, junto con muchas otras formas de vida, tradiciones y pensamientos que dan sentido a la vida de estos pueblos. Esto es algo así como si de pronto tuvieras que olvidar tus hábitos y tus ideas y renunciaras a tus gustos, tus diversiones, tu educación y que a la fuerza los tuvieras que cambiar por otras costumbres que tú no conoces y que ni siquiera te gustan. Al mismo tiempo, muchas otras lenguas son rescatadas. Algunas son lenguas oficiales como el guaraní en Paraguay, el quechua y el aymara en Bolivia, o el maori en Nueva Zelanda. Las lenguas van de la mano de la historia. Algunas, al contrario de las anteriores, cobran gran importancia a nivel mundial. El latín era la lengua oficial del Imperio Romano, que en esa época dominaba militar y culturalmente todo el mundo que hasta entonces se conocía. Después de la caída del imperio, el uso del latín perduró muchos siglos todavía. En la Edad Media, los sabios y los sacerdotes escribían latín y las clases en las primeras universidades eran dictadas en latín. Disciplinas como el derecho y la filosofía utilizan todavía esta lengua. En la actualidad, el inglés es la lengua de mayor uso en actividades comerciales de transporte y financieras de todo el mundo. Tenemos otros ejemplos del uso de las lenguas, como el italiano, que es la lengua que se utiliza en la música. Aunque claro, la música es universal, pues todos podemos entenderla y disfrutarla. Hemos visto que las lenguas son el reflejo del mundo y del hombre, que las lenguas se cambian, desaparecen y resurgen constantemente. Además, también hemos conocido la importancia que algunas lenguas tienen para el mundo actual.